Muy buenas noches, soy Mauricio Cantú y nos encontramos en Radio Voz Minera, donde el día de hoy vamos a hablar de una gran figura, un gran personaje, un gran ser humano. Me refiero al general Lázaro Cárdenas del Río, que fue presidente de este país de 1934 a 1940. Pero no solamente cubriremos esos años, sino desde su nacimiento en 1895 en el pueblo de Jiquilpan, Michoacán, todo lo que su madre le enseñó, doña Felicitas, el gran humanismo que él desarrolló, su participación en la Revolución Mexicana, su gubernatura de Michoacán, su Secretaría de Guerra y Marina y diversas otras posiciones que el general tuvo antes de ser presidente. Y muy importante, después de haber sido presidente de 1940 a 1970, todavía estuvo activamente en la política, estuvo recorriendo el país, hablando con la gente y tratando de apoyar en todo lo que estuviera en sus manos. Esta fue la vida del general Lázaro Cárdenas del Río, que dejó de existir en 1970, hace 50 años el día de hoy, y por eso mismo vamos a hablar sobre su vida, sobre su legado que dejó a nuestra patria. Por favor, sintonicen. Ahora, si les parece a ustedes, le podemos dar la palabra aquí a nuestro amigo Mauricio Cantú, que tiene un enfoque sobre Cárdenas, el humanista. Adelante. Muchas gracias, Oscar. Es un gusto poder hablar con las trabajadoras y trabajadores de México y toda la audiencia. A mí me gustaría enfocar el tema sobre el general en el humanismo. El general Cárdenas tuvo una presidencia que para nada pasó desapercibida. Fue un ser humano que dejó un gran legado, que realmente su vida para nada pasa desapercibida. Él nace en 1895 en Jiquilpan, Michoacán, en una familia humilde, pero que nunca le dejó de dar una buena educación. Él tuvo un maestro que lo impactó mucho en la primaria. Su madre, doña Felicitas, fue una señora con un gran corazón, con una gran sensibilidad, que eso lo impactó de niño, como está comprobado por la psicología. Los primeros años impactan mucho a la persona, y como dijo el gran filósofo Ortega y Gasset, pues sí somos producto de nuestras circunstancias, y yo añadiría que también de nuestra esencia. El general Cárdenas se combinaron perfectamente una esencia y una vivencia que propició la creación de un gran ser humano, un gran hombre, que dejó un gran impacto en nuestra patria mexicana. En su infancia, pues obviamente estaba el porfiriato, y él, cuando estalla la revolución, era muy joven, tenía escasos 14 años, y él inicia propiamente en la lucha, enlistándose en el ejército cuando se da el cuartelazo del usurpador Victoriano Huerta. Fue cuando él ya ingresa propiamente a los 18 años a luchar, y recuerda muy bien él las palabras que le dijo doña Felicitas, que le dijo: mijito, tú no vayas a cometer atrocidades que militares en el país y en otros países cometen. Tú siempre ten en cuenta y respeta la vida humana, lo cual la historia muestra que el general Cárdenas siempre lo hizo, respetó la vida humana. También se mencionó aquí al general Mújica, que fue constituyente también en el 17. El general Cárdenas le salvó la vida a Mújica cuando el presidente Obregón lo estaba buscando. El general Cárdenas, esto es muy importante mencionarlo, pasó por muchos puestos desde que inicia sus actividades en la Revolución Mexicana a que se vuelve presidente de la República en 1934. Él fue secretario de Guerra y Marina, fue secretario de Gobernación, fue gobernador de Michoacán, y todos esos puestos comunicaron mucho con la gente. Realmente permitieron que don Lázaro pudiera escuchar, que era un gran don que él siempre tuvo, el saber escuchar, no solamente tener esa necesidad de hablar, sino escuchar a las personas, escuchar las necesidades del pueblo mexicano. Y cuando llega a la presidencia, ya en 1934, desde que ya era presidente electo, esto es muy importante mencionarlo, desde que ya era presidente electo, ya se empezaron a dar movimientos sociales
ya empezaba a haber un impulso a las clases trabajadoras, a las clases que él consideraba las más necesitadas. Inclusive hay sindicatos que se forman en esa transición cuando él todavía no tomaba posesión. Cuando ya toma posesión, obviamente, todavía había mucha influencia de don Plutarco Elías Calles, que durante las 3 presidencias que la historia denomina como el maximato, pues sí tuvo mucha influencia en esas 3 presidencias. El general Cárdenas conocía muy bien esta influencia que tenía don Plutarco y no pensaba dejarlo pues con esta influencia en sus 6 años de gobierno, que también cabe resaltar que fue el primer presidente en cumplir un periodo de 6 años. Cuando él inicia, obviamente busca establecer las instituciones, fortalecerlas, busca también poner gente honrada en los puestos públicos y también en las regiones y zonas militares para poder cerciorarse de que la paz y la estabilidad del Estado mexicano continuara, que no se dieran las sazonadas y los levantamientos que eran muy comunes en el periodo de todas las fases de la revolución. Y ya después, poco más de un año de que inicia, pues ya hace las decisiones contundentes, las primeras decisiones contundentes, porque tuvo muchas durante su presidencia, de exiliar al general Plutarco Elías Calles, expresidente de México, a los Estados Unidos y evitar esa intromisión que estaba teniendo Plutarco Elías Calles en su presidencia. Obviamente fue un presidente con un gran corazón, con un gran humanismo, que impulsó los intereses de las clases más necesitadas, pero es importante también señalarlo que nunca estuvo peleado con el empresariado. Ellos lo detectaban de esa forma porque sentían que se les tenía que seguir privilegios indebidos que estaban teniendo, pero el general en ningún momento estuvo peleado con la iniciativa privada, estuvo peleado con la generación de bienes y servicios que fueran de beneficio para la sociedad mexicana e inclusive para el mundo cuando se exporta. Inclusive también él se trasladó en ferrocarril a Monterrey cuando hubo un conflicto con el empresariado de allá para poder llegar a acuerdos que beneficiaran a todas las partes. Entonces, falsamente de lo que algunos comentan, el general Cárdenas no estaba peleado con los empresarios y con la industria privada. Hay que mencionar 2 hechos trascendentales y no se han mencionado, por eso los quisiera decir, pero hubo muchísimos. Uno fue durante la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939, el general Cárdenas apoyó a la República democráticamente electa en España contra el levantamiento del general Franco, el fascista Franco. Él apoyó en todo lo que pudo a la República y posteriormente, cuando ya se veía que no se iba a sostener el gobierno republicano, aceptó a todos los refugiados que iban a ser perseguidos por el gobierno fascista de Franco. Fueron más de 68,000 españoles, 68,000 españoles que llegaron a México gracias al general. El general Lázaro Cárdenas no solamente salvó la vida de 68,000 españoles, sino imagínense toda la descendencia de esos 68,000, que muchos de ellos son conocidos, amigos míos, de Oscar también, que gracias al general pudieron venir a México y enriquecer también a México. La Casa de España, que después se convirtió en el Colegio de México, muchos no lo saben, pero fue inaugurada por los españoles republicanos que llegaron a México. Esta acción del general claramente muestra su corazón, su humanismo, como una persona muy sensible, como se comentó aquí, que realmente buscaba el beneficio de las mayorías y nunca buscó entorpecer ni afectar a ciertas clases. Indebidamente se ha dicho por algunos historiadores que estaba peleado con el empresariado. No estaba peleado, estaba peleado con los privilegios indebidos, que es diferente.
Él no estuvo peleado con la iniciativa privada, él no estuvo peleado con el emprendedurismo que pueden tener las personas y que pueden suministrar bienes y pueden suministrar servicios a la sociedad y recibir un ingreso por esos bienes y servicios. Otra cosa que quiero comentar muy importante del general Cárdenas es cuando él termina su sexenio en 1940, continúa en el servicio a su patria. Obviamente ya había iniciado la Segunda Guerra Mundial, algo que él había alertado al presidente Roosevelt. Durante su presidencia le envió varias cartas diciéndole que eran un peligro Benito Mussolini en Italia y Hitler en Alemania y que debían de hacerle frente, y esto lo escribió desde 1937, años antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente él sí solicitaba que se le diera apoyo a los republicanos españoles, dado que los nazis y Benito Mussolini estaban abiertamente dándole apoyo a Francisco Franco, con tanques, con aviones y con financiamiento. Entonces, él era un visionario, el general Cárdenas, que alertó a otros líderes mundiales mucho antes de que estallara este conflicto. Cuando él sale en 1940 de su presidencia, y se puede decir que salió en hombros como Tata Cárdenas, como alguien que el pueblo quiso en demasía, no se retiró como hacen muchos presidentes. Él continuó en el servicio, primero como jefe de operaciones en Ensenada, Baja California, rebajándose a dirigir las partes y todos los comunicados al secretario de la Defensa Nacional, y en un tiempo posterior ya como secretario de la Defensa Nacional hasta el año que termina la guerra. No fue el año que terminó la presidencia de Ávila Camacho del 46, sino el 45, cuando terminó la guerra, él se dio ya por cumplido su interés para ser secretario de la Defensa, y ya se retiró, pero no de la vida pública, se retiró como secretario de la Defensa. El general continuó recorriendo el país, continuó escuchando a la gente, sus necesidades, y esto lo hizo hasta el año de su muerte, en 1970, porque él siempre sentía esa conexión con la gente. Él estuvo en el norte, en Chihuahua, en Coahuila, en todos los estados norteños. Estuvo también como jefe de la comisión del Balsas, del río Balsas, fungiendo en un puesto oficial para el gobierno, llevando obra pública y llevando beneficios a todos los estados por donde cruza el río Balsas. Eso poca gente lo sabe, pero el general nunca se retiró del servicio a México. Inclusive después de haber sido presidente y haber sido secretario de la Defensa Nacional, continuó recorriendo el país y continuó apoyando a la gente. Esta fue una vida de servicio, fue una vida muy distinta a la que llevan algunos políticos en la actualidad, y no solo endémico de México. Aprovechando, creó Ciudad Tlacún también y la ciudad de Lázaro Cárdenas. Así es. Entonces, el general pues realmente dejó un legado, no fue una vida desaprovechada. Él, a diferencia de muchos políticos de México y del extranjero, se nutría y sentía una gran satisfacción por servir, por ayudar, por ver cómo sus acciones tenían un impacto benéfico en otras personas. Eso es lo que le daba la satisfacción a él. No le daba la satisfacción la egolatría, el buscar la popularidad, el buscar el poder. Él le gustaba servir y de eso sacaba su satisfacción. Eso es lo que lo distinguió de otros políticos de México y del mundo. Él realmente se fue de este mundo a sus 75 años, en 1970, con una satisfacción y una plenitud de haber servido a su patria, de haber servido a millones de mexicanas y mexicanos, y que gracias a él viven mejor por sus acciones, y él lo supo en su lecho de muerte. Entonces agradezco mucho a Oscar que haya creado esta mesa de diálogo, porque es muy bonito platicar de una vida tan trascendente y una vida tan importante que dejó un legado para México e inclusive para el mundo. En España y en otros lados hay mucha gente que quiere y admira muchísimo al general Cárdenas. A mí me gustaría hacer un comentario final respecto a uno de los legados que yo considero es muy importante retomar del general Cárdenas,
algo que nos deja elección a todos los mexicanos, de cómo sí puede haber una forma de hacer política distinta, sí puede haber una concepción distinta de la política. ¿A qué me refiero con esto? El general Cárdenas no estuvo escuchando solamente en época de campaña, como sucede en muchos ámbitos y no solamente es endémico de México, donde el político hace campaña, se acerca por un breve instante a la ciudadanía, donde tiene un tufo total de solamente un egocentrismo y una necesidad de darse a conocer para que sea elegido, y luego se olvida de la gente y se olvida de las necesidades de las mayorías. El general Cárdenas, no solamente de sus sexenios, sino los 30 años después de su sexenio que vivió, de 1940 a 1970, estuvo bien pegado a la gente, a todos los sectores, estuvo escuchando, estuvo realmente viendo las formas de poder ayudar a todas estas personas. Pues yo creo que una de las enseñanzas, y contestando a la pregunta del general Cárdenas, y especialmente en el ámbito político, es que sí se puede dar una nueva concepción de la política, una concepción donde se busque involucrar a la totalidad de la ciudadanía. Porque ya en el siglo XXI parece que se nos olvida que las democracias se instauraron por una lucha ardua de las mayorías, donde unos pocos concentraban el poder en la época de las monarquías, de los despotismos, de los sistemas autoritarios. Entonces no podemos olvidar que independientemente de a lo que nos dediquemos para recibir un beneficio pecuniario, ya sea abogados, doctores, arquitectos, antes de eso somos ciudadanos del Estado mexicano y tenemos que buscar involucrarnos en la política, que no es otra cosa que buscar la convivencia armónica, que buscar los consensos para poder vivir en bienestar con una convivencia que sea funcional y que no se den luchas permanentes donde pues realmente no propician ese bienestar. Entonces, resumido, yo creo que el general Cárdenas sí, con sus actos, demostró que puede haber una concepción distinta de la política y que hay que buscar escuchar a la ciudadanía.